A veces las personas sufren y padecen esa problemática de consumos y adicciones y todavía no han como levantado la mano, no han caído en cuenta, no se han sentido de pronto como en ese bucle o en esa oscuridad o en esa situación tan crítica. Diego fue muy reacio voluntariamente a querer que se internara. Para eso ya se tuvo pues, que tomar la decisión radical. Bueno, hijo, te dejas ayudar o te vas para fuera de la casa, porque como les decía antes, no podía seguir viendo como mi hijo se iba al abismo y yo atrás y toda mi familia. Adicto con techo y comida, adicto para toda la vida. Así se los dicen en los centros de Levitón. Entonces la postura de ustedes, que es una postura amorosa, pero templada. Aunque pase el tiempo, porque creo que pasaron algunos años antes de que Ángela tuviera esa templanza, como ella misma dice, y se empoderara frente a Diego, que no, pues nunca es tarde. Conversando con Hugo y Adriana. Cordial saludo para todos, nuevamente en Conversando con Hugo y Adriana, hoy con una invitada especialísima, Ángela Patricia Cardona, abogada y mamá, y con un testimonio muy hermoso de resiliencia, de dedicación y de éxito también, que hoy queremos compartirle a ustedes. Cordial saludo, amigos. Qué bueno que nos encontremos de nuevo en nuestro podcast de Conversando con Hugo y Adriana. Como lo menciona la doctora Adriana, con una invitada muy especial, queremos que a través de estos testimonios vayan llegando los mensajes, vamos teniendo esperanza y que veamos a través de estas experiencias que sí podemos ayudar y acompañar de una manera efectiva y asertiva estas situaciones tan complejas como son las adicciones en nuestros familiares y seres queridos. Angelita, te damos las gracias de corazón por estar acá y bueno, cuéntanos un poquito de ti y de tu familia. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana, doctor Hugo. Este espacio es muy especial para mí, el poder estar acá y brindar desde mi experiencia lo que fue el proceso vivido con mi hijo, pues es muy gratificante y nuevamente pues gracias es a ustedes la que se nos honra de estar acá en este momento con ustedes soy yo. Bueno, soy abogada, mamá de 2 hijos, de Diana y Diego. Actualmente pues laboro independiente, ejerzo mi profesión, vivo con mi padre, mi madre falleció hace 1 año, que también fui cuidadora de mi mamá 5 años, como paciente de Alzheimer. Y bueno, pues acá, volviendo a hacer mi vida, otra vez reubicándome en mi vida. Que has tenido entonces como 2 situaciones muy complejas, las cuales viví de alguna manera de cerca. Pues una, la de Diego, que es la que queremos que le hagamos énfasis, pero también la de tu mamá, porque el hecho de uno ser cuidador de una persona con Alzheimer es demasiado complejo, ¿cierto? Entonces la vida de pronto te ha puesto en esas situaciones, pero siendo una mujer tan joven, porque tú tuviste a Diego muy, muy joven, y a tu otra niña también. Entonces hoy todavía estás plena de vida, hermosa, llena de juventud, para reencontrarte como nos estás diciendo. Ángela, entonces cuéntanos como toda esa situación con Diego, cuéntanos quién es Diego. Incluso a nosotros nos gusta hablar más del presente que del pasado. Cuéntanos del Diego de hoy, Ángela. El Diego de hoy es un hombre, gracias a Dios, plenamente funcional. Él vive en España en este momento, tiene allá su familia, su pareja, labora, lleva una vida pues normal, en un proceso muy duro como extranjero en un país ajeno, pues normal, las dificultades para conseguir trabajo, pero sí con su vida normal. Y para mí es un hombre ya muy exitoso, porque después de todo el proceso que se vivió con él,
de drogadicción, pues ya verlo siendo un hombre de familia, un hombre de principios, que vive bien con su pareja, estable, es una recompensa y muy gratificante. Todo este proceso inició cuando Diego tenía 16 añitos, estaba terminando su bachillerato y es cuando yo me di cuenta del consumo de marihuana de Diego. Inicialmente en el estado de negación, pero es que es marihuanita, pues que la marihuanita es, no, eso no hay problema, pues, pero ya después con el comportamiento de Diego, viendo cómo empezaba en su deterioro cognitivo, en su forma de hablar lenta, sin motivación para nada en la vida, entonces ya empecé a ver la necesidad. No, Diego, pues no está bien, ni nosotros como familia estamos bien, ¿qué vamos a hacer? Y entrar a descubrir en el mundo de Diego que ya no era solo la marihuana, sino que también la cantidad de drogas que consumía, pues hombre, ya es una situación que, pues, que humanamente ya uno no sabía qué hacer, porque ya había acudido a todas las instancias que podían ser una discapacidad, desconocimiento en el momento, y el querer ayudar a Diego, pues fue como en ese momento el principal objetivo. Tanto así que, obviamente por la situación de él y saber que estaba su hermanita 2 años menor, pero que era la niña juiciosa, buena estudiante, que no daba problema, yo descuidé a Dianita. Claro, mi centro de atención era 10. Entonces, son procesos donde uno aprende mucho y que hoy en día yo le doy muchas gracias a Dios porque también por mi fe, yo digo que fueron 10 años de que doblé rodilla y no sé, para muchos puede ser teoterapia, pero es indispensable, o sea, uno tener la fe y la certeza que hay alguien superior que sí es capaz de darle a uno la fortaleza y la templanza para llegar al momento y decir, Diego, lo siento, no puedo ser cómplice de cómo estás acabando tu vida. Diego, necesito que recapacites y te ajustes y te dejes ayudar. O lo siento, hijo, con el corazón roto, pero te tienes que ir de la casa porque no puedo seguir alcahueteando tu situación y ver cómo vas a la disco y yo detrás, y detrás mi hija, y detrás mi papá, y detrás mi mamá. Entonces, yo sentirme hoy en día que todo ese esfuerzo, que toda esa dedicación valió la pena, pues es supremamente gratificante. Y algo muy importante es que llegó el momento en que, tomando un poco de conciencia, me dice, mamá, ayúdame, por última vez, ayúdame, pero sácame de Envigado, sácame de este espacio, sácame del lugar donde yo estoy con mis amigos. Y yo me levanto con la convicción y decir, hoy no voy a fumar marihuana, hoy no voy a consumir, pero recibo un mensaje en WhatsApp o una llamada por teléfono, hey Diego, vamos, que yo te invito. Entonces siempre va a haber la tentación, mamá, ayúdame. Y bueno, por fortuna, mi hermana que vive en Holanda y su esposo recibieron a Diego, se hicieron todos los trámites y ha sido, pues, esa fue la gran salvación. Primero, que él hubiera pedido ayuda. Segundo, poder contar con ese espacio de esa familia, ya que lo recibió toda una comunidad, porque Diego llegó allá a un pueblito donde, en el barrio, en ese entonces mi ex cuñado hacía parte de la Junta de Acción Comunal, digamos, como se maneja acá, y él entra como voluntario a arreglar el parque infantil, entonces a organizar los jardines, a organizar los juegos de los niños, aunque había problema con el idioma para comunicarse, igual esas barreras se rompieron y Diego se hizo querer por esa comunidad. Entonces Diego ya empieza a interactuar con los niños, con los vecinos, tenía una hora de salida en la mañana, una hora de llegada en la tarde, y así hizo su proceso de desintoxicación, que no fue fácil, porque ya con el síndrome de abstinencia mi hermana casi me lo devuelve, porque claro, ya empezó en conflictos en la casa con mi sobrina adolescente, y él también pues en su situación,
pero fueron mi hermana Lida y en ese entonces su esposo Alex, holandés, que unos ángeles terrenales para mí y para Diego, porque sin ellos no hubiera sido igual el proceso. ¿Cuánto estuvo en Holanda finalmente Diego? Pues como era solo con visa de turista, Diego pudo estar 3 mesecitos. Entonces antes de cumplir los 90 días, Diego ya se abre otra gran puerta con otro ángel en España, mi primo Juan Pablo, y Juan Pablo lo recibe y allá le da la mano y ya desde entonces Diego vive en España. Perfecto. ¿Eso es cuánto tiempo ya que Dieguín está en España? Ya 7 años, Diego ya lleva 7 7 años en España. Aquí hay muchos elementos como a destacar y a considerar en el caso de Diego y en el acompañamiento de Ángela. Y es cuando Diego dijo, mami, ayúdame, esta última vez, ¿cuánto tiempo había transcurrido? ¿Cuánto tiempo llevaba Diego? Llevamos en un proceso de más o menos 7 u 8 años. 7 u 8 años, muy bien. Entonces, mire, a veces las personas sufren y padecen esa problemática de consumos y adicciones y todavía no han como levantado la mano, no han caído en cuenta, no se han sentido de pronto como en ese bucle o en esa oscuridad o en esa situación tan crítica y por ello muchas veces ellos creen o consideran que lo pueden manejar, que son capaces de salir. Entonces, es muy importante el mirar que cuando la persona cae en la cuenta y reconoce, estamos ahí. Eso es lo importante que mencionamos del acompañamiento familiar, porque empezamos a tener algunos momentos de quiebra en el cual la persona puede salir adelante con estrategias diferentes. Ángela, antes de comenzar este podcast, nos había comentado también que él había recibido algunos tratamientos o procesos. Cuéntanos cuántos procesos, cuántos tratamientos, cuántos centros de rehabilitación, para que destaquemos también otro elemento. Muy bien. Bueno, pues Diego fue muy reacio voluntariamente a querer que se internara. Para eso ya se tuvo pues, que tomar la decisión radical. Bueno, hijo, te dejas ayudar o te vas para fuera de la casa, porque como les decía antes, no podía seguir viendo como mi hijo se iba al abismo y yo atrás y toda mi familia. Entonces, en ese proceso, Diego se fue de la casa y yo, hijo, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén, con el corazón arrugado, pero esa fue la mejor forma para que estando fuera de casa y coincidió que era final de año, entonces muy rico, él llegó a la casa, a vivir a la casa de sus amigos 8 días, pero yo un momento en que las familias pues no, o sea, ya Diego pues se terminaron las vacaciones, ya no te podemos tener más, entonces ya él se vio en la necesidad de volver a buscarme y decir, mamá, listo, yo me voy para el centro de rehabilitación porque o era la calle o era el centro de rehabilitación. Él estuvo en ese proceso 1 año, 12 meses inicialmente, con una escapada una vez, y fue una situación familiar muy dura, sobre todo para mi mamá, porque él llega a pedirle auxilio a mi mamá y mi mamá lo mira por la ventana y le dice, hijo, yo no te puedo dejar entrar, y le bajó el almuercito en una coca plástica de mantequilla. Para Diego eso fue como, Dios mío, mi abuelita que tanto me ama me va a dar un almuerzo en una coca de mantequilla, ¿qué es esto? ¿Yo dónde estoy? Entonces Diego vuelve otra vez al centro de rehabilitación, creo que hizo un poquito más de conciencia de su situación, pero sale del centro de rehabilitación, entra nuevamente a la universidad a estudiar y termina con su noviecita que lo estaba acompañando unos meses en ese proceso. Y como les digo, fue la recaída más brutal, o sea, eso fue lo más espantoso de todo el proceso de Diego, fue esa recaída. Y yo digo que ahí es donde ella sí tocó fondo del todo con el consumo que tuvo, porque ya no era perico ni todo, sino ya
pastillas y todo lo que le ofrecieran él ya no le importaba, lo consumía. El entorno familiar, pues imagínense, con una persona totalmente enajenada, entonces ya no había respeto ni por su abuelo, ni por su hermanita, ni por la mamá. Tener que llamar y pedir ayuda a la policía o decirle a los porteros no lo pueden dejar entrar porque nos sentíamos en peligro. Esas son situaciones extremas que uno en la vida se las quiere, ni se las desea a nadie, porque es muy duro. Entonces en este espacio es muy importante para las mamás que tengan esa templanza, que saquen a los muchachos de esa zona de confort, porque tenerlos con camita limpia, con comida en la casa, esa no es la solución. Hay que ayudarlos a que se muevan, que tomen conciencia porque si no ahí lo vamos a tener toda la vida, o va, Dios no lo quiera, generar una tragedia familiar, porque como les digo, en su momento de enajenación mental pueden suceder muchas cosas. Vea, yo quiero antes de que continuemos hacer como una anotación de un dicho que tienen en los centros de rehabilitación precisamente, que dicen, y lo dijiste con tus palabras y en la situación que viviste con Diego, ellos dicen es que adicto con techo y comida, adicto para toda la vida. Así se los dicen en los centros de rehabilitación. Entonces la postura de ustedes, que es una postura amorosa, pero templada, o sea, una muy clara para poder tener un efecto terapéutico de que él reconozca que está acompañado y la ayuda, pero le apretaron como para que él pudiera tomar decisiones. Y ese es un acompañamiento muy importante que por eso a las familias y a todos ustedes queremos como puntualizárselos y destacarlos en ese sentido, en que el hecho de que la abuelita con el corazón arrugado le saquen una coquita el almuerzo, eso es un acto amoroso, pero de una claridad meridiana para poderle ayudar efectivamente. Incluso les tenemos y les adelanto que otro invitado que vamos a tener acá en nuestro podcast fue una situación similar. Se salió del centro de rehabilitación, llegó a la casa y desde la ventana también le dijo la familia, en ese momento la novia, que ahora es la esposa, pero le dijeron la novia y la mamá del papá, no te recibimos tal. Hubo de devolverse al centro de rehabilitación y eso fue un punto de quiebre para ser un caso de éxito que lo tenemos pues hasta el día de hoy y que va a venir a acompañarnos y a darnos su testimonio. Me parece muy importante también entender que aunque pase el tiempo, porque creo que pasaron algunos años antes de que Ángela tuviera esa templanza, como ella misma dice, y se empoderara frente a Diego, que no, pues nunca es tarde. Ay, no, es que yo llevo muchos años y esto ha sido una situación de nunca acabar en la familia. Entonces tomemos conciencia de cómo podemos hacer ese cambio para que este joven reconsidere toda su situación y se encauce por donde tiene que ser, ¿cierto? Recibir el tratamiento o poner distancia geográfica, que es algo a lo que también me parece importante que le hagamos un... Claro. Pues destacar, y qué es lo que está mencionando Adriana, lo que es distancia geográfica. Por eso, cuando yo le preguntaba a Ángela que cuánto tiempo transcurrió y qué tratamiento había servido o tenido, perdón, es porque nosotros aquí hemos enfatizado mucho que los programas de tratamiento son a la medida, tipo sastre para los pacientes. Y a algunos pacientes les sirve que una postura muy firme de la familia y lo que llama es distanciarse geográficamente. Hoy en día el concepto, que es el de epigenética o el del entorno en el cual uno se mueve, están siendo también claves o fundamentales para que esa persona, que esos ambientes que lo conectan tan automáticamente y que porque puede haber una hipersensibilidad de la genética al WhatsApp o a la llamada o a eso, cuando llega a un pueblito, a otra parte en donde ese ambiente no está, la persona va. Le tocó vivir muy duro el síndrome de abstinencia, digamos que a palo seco, como decimos, porque no recibió tratamiento profesional o farmacológico para ayudar con eso, pero lo pasan. Entonces hay que darles como ese parte de que es posible también, que es muy duro,
pero lo pasan. Pero miren que esa parte de lo del distanciamiento geográfico o fuga geográfica son claves y van como siendo muy positivos para estas personas que no habían encontrado como un foco, un camino, una guía para ello. Sí, y sin querer satanizar las ciudades, No. cierto, es muy importante eso. No es que Diego haya pedido, sáquenme de este municipio porque estoy en graves problemas, no es culpa del municipio, no es culpa incluso de los otros chicos, es la vulnerabilidad que él tiene frente a esas relaciones tóxicas que se establecen pues con los pares con los que se consumen, que nosotros, perdóname, Hugo, para terminar, hablamos mucho de la necesidad de amigos vitamina frente a terminar con esas amistades tóxicas, así sean unos parceros del alma y muy queridos para ellos, ¿cierto? No, lo que pasa es que hablamos es del entorno, no de municipios como tal, sino del entorno en donde esté la persona. Y por eso hemos tenido también experiencias, así como la de Diego, que afortunadamente se fue para Holanda y luego para España. Yo, pues tenemos historias de pacientes que de acá han salido, por ejemplo, para pueblitos de los Estados Unidos, y esa fue la terapia. Hemos tenido algunos que han salido a Australia, hemos tenido Canadá, y los hemos sacado como del entorno o del ambiente que nos los mueve y nos los conecta. Ya estando en esos ambientes diferentes en donde no hay una correlación, una memoria, y que esa genética no se despierta, entonces son espacios muy importantes para los procesos de recuperación y rehabilitación. Pues voy a contar la historia de esta persona que nos trajeron de Estados Unidos también, ya nos han traído varios, pero destaco dos historias. Una chica que la sacaron de ese entorno, se trajo acá y hoy se devolvió a su entorno en Estados Unidos súper bien. Y también un chico que incluso era hijo de inmigrantes también allá en los Estados Unidos, estuvo acá, su tratamiento a la medida fue de los primeros casos que nosotros tuvimos y que fue lo que nos permitió también hacer como la lectura de cuando hacemos algo sastre, algo a la medida, funciona muy bien porque a este chico se lo realizamos y hoy en día el chico es un psicólogo muy exitoso allá en los Estados Unidos. Entonces acá en el caso que nos está Ángela compartiendo, hay dos aspectos muy importantes de esa parte de la medida. Primero, la postura de la familia, clave. Y lo segundo, el distanciamiento geográfico o fuga geográfica. Mire que son dos elementos fundamentales para hacer algo diferenciador o distinto y que hasta ahora nos ha permitido que sea un caso de éxito. Entonces, eso es lo que decimos a la medida, porque a veces no se encuentra la respuesta en un centro de rehabilitación. Hay algunos que en un centro de rehabilitación les funciona, pero otros que no. Y ahora mencionaste la teoterapia. Y la teoterapia, algunas personas cuando fortalecen su fe y todo eso, es un factor protector fundamental, ¿sí? Porque se empiezan a fortalecerse espiritualmente, a acompañar y dejan permearse de otras cosas. Pero el pilar que lo sostiene puede ser esa fe y esa vaina, ¿sí? Entonces, pues yo le digo, a mí me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento? Y yo le digo, el que la persona le sirva y en que se sienta conectadito y confiado. ¿Sí? Si es la teoterapia, si es el centro de rehabilitación, si es el manejo clínico interdisciplinario, si es el manejo ambulatorio muy cognitivo-conductual de que haga esto, esto y esto. O sea, para cada persona debe ser a la medida. Si es, váyase para otro lado, a una parte en donde esté tranquilo y no tenga esos ambientes, maravilloso. Y tener en cuenta también que como familia los debemos apoyar mucho, con todo el amor, con ese amor con misericordia por ellos, más no un amor con lástima, es un amor con misericordia y tratar de dar uno pues como todo lo que tiene a su alcance por ellos, pero también tener presente que hay situaciones en las que pues si esa es la opción de vida de cada quien o se deja ayudar y sale adelante, como gracias a Dios hasta el momento lo ha hecho Diego, o también está la decisión del hijo o hija que dice, no, esa es mi opción de vida, yo me quedo con las drogas, me quedo ahí, ¿cierto? Entonces también es eso, es como de todos los miembros de la familia, en especial las mamás,
darse cuenta que no todo siempre nos va a salir como queremos. Y son opciones de vida que toma un ser independiente, pensante, y que pues solo les puedo decir, tengan mucha fe, mucha fortaleza para asumir los procesos, porque son bastante duros, tanto para ellos como para uno como mamá o familia. Total. No, yo creo que este testimonio de Ángela Patricia ha sido fundamental. Va a ayudarle mucho a las familias para tomar decisiones, para buscar las opciones mejores que puedan ayudarle a sus hijos. Y bueno, Ángela, darte las gracias muy, muy desde el corazón y felicitarte por esa postura tan sana que tuviste y de tu mamá, que hoy pues está en otro plano, pero que pues lo que hizo tu mamá fue fundamental para Diego. Muchas gracias, Ángela. Yo quiero, antes de despedir el podcast, como que destacar otros dos temas que los podemos hablar luego en otro podcast. Y fue que en la narración que nos estaba haciendo Ángela al inicio, que nos dijo, no, empezó a consumir marihuanita pues apenas. Es porque queremos devolverles el mensaje a todas las personas, a las familias, a los muchachos, y es que no abramos la puerta para ninguna de las sustancias, porque vienen otros elementos de la personalidad, de las, por ejemplo, susceptibilidades que uno pueda tener desde lo psicológico y de otras cosas, desde los ambientes, tal cual, desde los ambientes. Y el otro, y es que lo estabas mencionando al final, y es que, por ejemplo, las personas dicen, no, es mi decisión de vida. Ahora se está hablando mucho de un tema, para que lo ampliemos en otro podcast, que es el de la metacognición, y es de preguntarnos o interrogarnos nosotros mismos, porque una persona puede estar consumiendo X, por ejemplo, hombre, es que yo soy consumidor social de marihuana, o me gusta, y yo les digo, listo, no estamos satanizando ninguna sustancia, nada, simplemente mírate para adentro y sé honesto con vos mismo, si realmente es una decisión o si es que estás como en un consumo en el cual si te lo interrogas, de pronto, por ahí como disimuladamente, estás por ejemplo necesitándolo para desestresarte un poquito, para dormir otro poquito, para conectarte, a concentrarte otro poquito, porque ahí entonces no es una decisión libre, sino que vienen otros elementos. Entonces, el concepto de metacognición es que la gente honestamente entre ellos se miren, se interroguen, se conozcan un poco más para ver ese acercamiento que tienen a las sustancias, independientemente de la que sea, qué tan libre es. Yo creo que eso nos daría como para que de pronto conversáramos más adelante en otro podcast este tipo de temas. Ángela, muchísimas gracias por su testimonio, por la historia tan bonita que nos aporta estos elementos que queremos nosotros traer aquí. Y aquí destacamos entonces lo de el acompañamiento asertivo de ese ecosistema familiar y el de fuga geográfica, distanciamiento geográfico, que para nosotros también es clave fundamental que ustedes lo tengan muy presente. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Hasta Que estén pronto. muy bien. Hasta Chao. el próximo episodio. Gracias. Conversando con Hugo y Adriana.